los jóvenes que permanecían en huelga de hambre en la iglesia La Guadalupe en Caracas en apoyo a la protesta generada por el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, suspendieron su ayuno este martes por la noche. La medida fue adoptada tras la liberación de 2 estudiantes que fueron detenidos por protestar contra el gobierno hace más de un año. Oliver Fernández, periodista NTN 24 en Caracas, preparó este informe. La liberación fue producto de intensas reuniones entre la Defensoría del Pueblo y los jóvenes que se mantuvieron firmes en la protesta sin ingerir alimento por más de 27 días. El movimiento Juventud Activa Venezuela Unida espera que otras 17 personas sean liberadas en los próximos días y exigen a los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática a incluir a quienes continúan tras las rejas en las listas de los candidatos de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Le exigimos a los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática y a los líderes de los partidos que están fuera de ella y que son también de la oposición a que consideren nombres de dirigentes juveniles y políticos que se encuentran en este momento privados de libertad por causas políticas. Ganar o ser ellos elegidos como diputados conquistarían su libertad por la inmunidad parlamentaria. Damelis Veracierta es la madre de Gerardo Resplandor. Asegura que nunca perdió la fe y que siempre apostó a la inocencia de su hijo. Agregó que fueron 13 meses de angustia donde tuvo que viajar y recorrer más de 300 kilómetros casi todos los fines de semana para visitar a su hijo. Para ella la lucha continúa hasta liberar a cada uno de los presos políticos. Esta alegría que tengo yo ahorita, quiero que todas las madres las tengan. Y sí la van a tener. Gracias a ustedes, mis niños, gracias a ti, que me lo prometieron. Gracias a ustedes, los medios de prensa, ¿verdad? Que nunca nos dejaron solos. ¿Qué les puedo decir? Esta alegría las quiero compartir con ustedes, porque fueron más de 13 meses luchando por mi hijo, por la libertad de Gerardo Resplandor, sufriendo todo lo que pasamos aquí, pero aquí estamos luchando todavía. Y mi lucha no se queda aquí, mi lucha sigue, porque yo tengo que ver todos esos muchachos que están en esas cárceles, que están en el SEBIN, afuera, gozando de su libertad. En Venezuela aún continúan 75 jóvenes tras las rejas solo por pensar distinto. 12 estudiantes recluidos en cárceles comunes y en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN. Otros 5 jóvenes permanecen encerrados por tuitear sus diferencias con el régimen de Nicolás Maduro. Y 58 dirigentes juveniles de oposición también perdieron la libertad por disentir. A eso le sumamos más de 3.750 personas que fueron detenidas por protestar y que hoy tienen medida sustitutiva de libertad, pero deben presentarse periódicamente en los tribunales, algunos con prohibición de salida del país. Dentro de la negociación con la Defensoría del Pueblo hay jóvenes que su libertad es prioridad. Ángel Contreras ha intentado suicidarse 2 veces por las condiciones en las que se encuentra en las instalaciones del SEBIN. Nuestro compañero Rodney Navarro está presentando cuadros difíciles en materia psicológica y depresiva debido a las condiciones de aislamiento en las que se encuentran. Y bueno, hay varios nombres que están allí. Nosotros no queremos decir tantos para no entorpecer las labores que desde la Defensoría se están realizando. Terminó la huelga de hambre en Venezuela. Ahora solo queda esperar que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, honre su palabra y libere a los presos políticos. El movimiento Juventud Activa Venezuela Unida espera por la liberación de otros 17 jóvenes. Exhortan al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a que no detenga este proceso. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Quiero saludar a Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, para hablar de este tema, no solo de la liberación en particular de estos muchachos, sino de los presos políticos. Alfredo, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Yedania, y bueno, buenas tardes a toda Latinoamérica que nos escucha. Alfredo, fueron liberados Gerardo Resplandor y Douglas Murillo, ambos estudiantes. Veíamos algunas de las fotografías que circularon en tu cuenta de Twitter en compañía de ambos. Ha sido información pública, pero me gustaría preguntarte, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, fíjate, eso es algo que habría que preguntarle honestamente al propio gobierno nacional, pues que definitivamente de alguna forma es el que maneja, y hay que decirlo, que instruye la liberación de personas. Sin embargo, podemos observar en términos
pues de casualidades o coincidencias, que las personas liberadas el día de ayer, los 2 liberados son estudiantes, son 2 de los 12 estudiantes que quedaban como presos políticos, al día de hoy quedarían 10, y se trata pues de, por decir, de jóvenes estudiantes que se encontraban detenidos y particularmente se encontraban dentro de la sede del helicoide. Sin embargo, también es importante notar que ellos de alguna forma se encontraban dentro de esas listas que habían siendo discutidas tanto por los muchachos, según me lo han confirmado, que estaban en huelga de hambre, particularmente Julio Rivas y estos muchachos que estaban allá, así como en las conversaciones que habíamos sostenido ante la Defensoría del Pueblo, de alguna manera se encontraban estas personas. Sin embargo, quedan otras que consideramos nosotros que son casos bastante urgentes por las consideraciones de salud que así envuelven su caso, ¿no? Alfredo, como defensor de los derechos humanos, me gustaría preguntarte algo, sobre todo para entender qué está pasando con la Cruz Roja. En el caso, por ejemplo, de Ceballos y Leopoldo López, ¿por qué la Cruz Roja no ha podido verlos? ¿El gobierno tiene que autorizarlos? Sí, fíjate, la Cruz Roja Internacional a veces pareciera que fuera como un Estado, ¿no? Como que fuera un organismo, digamos, público. La Cruz Roja Internacional es una ONG de derechos humanos de carácter mundial y evidentemente es como que le pidan al Foro Penal que asista a unos detenidos en nuestra función de asistir gratuitamente a detenciones arbitrarias. Lo que se le pide a la Cruz Roja es precisamente que asista a estas personas detenidas por razones de salud en virtud de toda su red de médicos que tiene con esa capacidad y con ese conocimiento. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no puede la Cruz Roja simplemente llegar al SEBIN, por ejemplo, donde simplemente dejan entrar de una manera además irregular a los abogados juramentados y a los familiares directos, es decir, no pueden entrar allegados ni amigos a visitar a los detenidos. La Cruz Roja tampoco entonces puede entrar sin la autorización del gobierno nacional. Entonces, por más voluntad que sabemos que existe, porque es además su función humanitaria de la Cruz Roja de acudir a los centros de reclusión y asistir o al menos examinar a aquellas personas que se encuentran allí recluidos por motivos políticos, que también es otra de los objetivos, de las condiciones que deben cumplirse, inclusive de carácter confidencial, que también es otra de las condiciones. Si no existe la autorización del gobierno, pues evidentemente ellos no pueden acudir. Te puedo confirmar que, porque podríamos decir, bueno, a lo mejor las visitas han sido confidenciales y no se saben o reservadas. No, porque nosotros asistimos a muchos de los presos en estado de salud complicado que no han sido hasta ahora asistidos o atendidos por la Cruz Roja Internacional. Esta mención que se está haciendo en medios de comunicación vinculados de alguna manera al oficialismo, en donde se está hablando de algo que no tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero que no quiero obviar. Se está mencionando a Johnny Bolívar, que sería el presunto asesino de Adriana Urquiola, y de un abogado llamado Leopoldo Dalta, a quien vinculan con una red delincuencial, pero se dice que este abogado pertenece al Foro Penal. Sí, fíjate, eso ha venido siendo una parte, y así lo pareciera que lo estamos viendo, de la campaña de desprestigio que ha venido tratándose de imponer en relación con el Foro Penal venezolano en virtud de nuestro trabajo pues bastante amplio como defensores de derechos humanos. Ante todo te digo, y ya lo hemos dicho en notas de prensa, está en nuestra página web, en Twitter, en diferentes maneras, que este ciudadano de nombre Leopoldo de Alta, que supuestamente es abogado, según se dice en los medios, no tiene nada que ver con el Foro Penal venezolano, no tiene ninguna relación ni directa ni indirecta. Es decir, es como que apareció alguien y dijeron que es el Foro Penal. Y yo te digo esto, es tan sencillo como que si alguien, y es una de las cosas graves que vemos, ¿no? Si un medio de comunicación, y yo lo digo en tu caso probablemente, y Dania de NTN24, de cualquier medio, a ti te dicen que tal persona pertenece a tal organización, ¿a quién llamas tú para verificar o a dónde acudes? Pues a la página web de la organización, o llamas al representante de la organización, o si es una empresa, al de recursos humanos para saber, ¿no? Nosotros tenemos unas vías para aclarar eso. Nosotros tenemos listas claras
de quiénes son los miembros del Foro Penal, que son públicas. Si no ocultamos quiénes son los miembros que están en nuestra página web, y podemos precisamente decir por teléfono, a través de nuestras líneas, si una persona es miembro o no del Foro Penal venezolano. El Foro Penal venezolano tiene más de 150 abogados a nivel nacional, coordinaciones en todos los estados, varios activistas que están registrados inclusive y carnetizados. Es decir, nosotros no es que cualquiera es parte del Foro Penal porque simplemente, no sé, porque alguien lo diga. No, el Foro Penal tiene una lista específica de miembros. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, evidentemente debemos verlo así, ha venido existiendo una campaña que intenta desprestigiar la organización, que intenta relacionarla, inclusive hasta en términos políticos, y nosotros no podemos caer en eso porque no somos, digamos, influenciables políticamente, ni estamos metidos en esos temas, pero tiene el objetivo de desprestigiar el trabajo que hemos venido realizando desde hace, bueno, más de 12 años, pero particularmente el año pasado, el Foro Penal asistió a más de 2.000, hasta el día de hoy, más de 2.600 personas detenidos producto de las manifestaciones. Al día de hoy, de estos grupos importantes, ya de 75 presos políticos, el Foro Penal asiste directa o indirectamente a una gran cantidad de ellos en juicios, ante organismos internacionales, asistencia a los familiares, sobre todo cuando nos requieren algún tipo de información, y eso evidentemente es algo, pensamos, que intentan, pues, en virtud de ello, golpear a la organización. Sin embargo, como te digo, el Foro Penal no tiene nada que ocultar, y el Foro Penal es una organización que tiene un trabajo muy importante, con reputación internacional en diferentes niveles, en diferentes lugares, y evidentemente nuestro trabajo debe continuar, y esa ha sido nuestra respuesta. Pues cuando se intenta desacreditar, cuando se intenta difamar, nosotros continuamos con nuestro trabajo. Mientras se decía, diputados de la Asamblea Nacional, y otros funcionarios del gobierno, ayer tratando de crear esa campaña de que supuestamente este individuo era parte de que tampoco podemos decir que el individuo ha cometido un crimen porque no había una condena, pero ya aquí el gobierno lo condena ante de todo, que es otro de los problemas que hay, pero cuando se trató de involucrar con el Foro Penal lo desmentimos, pero inmediatamente también estamos trabajando paralelamente, y eso fue nuestro éxito y nuestro logro y nuestro objetivo, en la liberación, por ejemplo, de Gerardo Resplandor, y estamos con él ayer en la noche recibiéndolo y esperando su liberación, así como esperamos el día de hoy, seguimos esperando la liberación de muchos otros presos políticos, tal como la hemos venido solicitando. Quiero darle las gracias a Alfredo Romero, director del Foro Penal venezolano. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Muchas gracias a ti, Dania, y bueno, saludos a todos los que nos escuchan y sobre todo a los periodistas de NTN 24 que luchan cada día por descubrir la verdad.